Hola, Graciela, Jorgelina, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo tardes, estás? ¿qué tal? Buenas tardes, Graciela, bienvenida. Bienvenida, ¿a qué programa Gracias. estamos? Sí, que vos ya tenés El la cuenta. 25º programa y primero de 2026. Bienvenida, Qué Graciela. honor, qué honor, qué honor. El Sí, kickoff, hacemos el kickoff. claro que sí. Exacto. Claro que sí. Y Eh, queríamos preguntarte tu perfil. Ya me mando con el perfil, Ceci. ¿O querés claro, hacer una breve porque nosotros introducción? ya anticipamos en nuestras redes acerca de este perfil. A ver, Graciela no es una ingresante promedio, podríamos decir, del traductorado público. Así que me parece que Jorgelina tiene una pregunta acá disparadora. Es que la tenía hace rato, como, digo, ¿qué es con esto de la inteligencia artificial? Que, viste, cuando ponen en la lista las profesiones que van a desaparecer, una de las primeras que aparece es la traducción. Bueno, porque vemos que cada vez avanza más la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que te motivó a ingresar como estudiante de traductorado público? Bueno, acá tu pregunta es muy perfecta al hueso. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de abrirla con un poco de storytelling, ¿no? Dale. Porque para poder comprender el final tenemos que repasar un poco. Yo nací en una familia multicultural, ¿no? Se hablaban varios idiomas en mi casa y en mi entorno. No fue un único idioma, el castellano. Sumado a eso, a los 7 años, mi familia, conmigo por supuesto, se mudó a Estados Unidos. Y así a los 7 años llegué a New York. Por ende, mi inglés no fue un inglés adquirido en aulas. Fue un inglés, sí, adquirido en aulas de la escuela. Fue un inglés adquirido en forma orgánica, número uno. Nos volvimos más o menos cuando yo tenía 20 y algo. Pero acá el aspecto principal es por qué público el traductorado y no literario, por ejemplo. Ah, qué buena diferencia. Público, ¿no? Eso es, creo que vamos escalonando. Entonces ya tenemos los rasgos de una persona bilingüe y en algunas cosas trilingüe, porque también domino algo del portugués. Entonces, uno diría, bueno, el traductorado público. Ante todo, yo desde los 14 años sabía que quería ser abogada. Y de hecho fui abogada. Y soy abogada. Pero no solamente ser abogada. Para mí tiene una atracción muy importante la economía, la contabilidad y la cereza del postre, que son las finanzas. Yo vine a la Argentina, llegué ubicada ya prácticamente en una compañía financiera internacional, en donde se me tomó para compliance. Yo empecé las tratativas y bueno, terminé trabajando acá en Argentina donde yo quería para estudiar Derecho. Cuando ingreso al mundo del Derecho, primero me enamoro absolutamente de la carrera, pero no solo de la carrera, de todos los aspectos jurídicos, de todo lo que otorga esa carrera. Sin embargo, yo estaba inmersa en un aspecto del derecho que tiene que ver con intereses. Ese es el tipo de derecho que a mí me convocó, ¿no? No fue el derecho penal, que es la novia de todos los estudiantes. Lo mío fue finanzas, tributario, política económica, economía política. Con estas materias que les digo ya se darán cuenta de cuándo fue que yo ingresé. Hace muchas décadas. Y yo estaba no solamente atravesada por esta seducción que tenía el derecho y la economía, las finanzas y la contabilidad,
cuando era adolescente había estudiado una pequeña carrera, porque yo soy una estudiante obstinada desde chica, que en esa época, ahora se llama auxiliar de contador, se llamaba bookkeeper, ¿no? Claro. Entonces, iba a 2 colegios que después les puedo llegar a contar, y a la vez estudiaba bookkeeping de noche. Para mí, para el crecimiento personal. Estos estudios de contabilidad rudimentarios también despertaron en mí un agrado impresionante por todo lo que son estados contables. Ayudó a organizar mi vida, mis ingresos, mi allowance que mis padres me daban. Oh, this is an asset, but that's a liability. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho, descubrí cuánto me servía todo eso. A la vez, yo estaba trabajando en una financiera internacional, que ya no tiene presencia en Argentina, pero la tenía, con lo cual resultaba una gran interacción. Graciela, te hago una consulta. Vos sabés que estás asociando ejes que son vitales y son esenciales, pero hay quien hoy día ingresa a la carrera de doctorado público con una vocación volcada únicamente hacia los idiomas y no realiza esta asociación que vos estás haciendo entre el derecho, las finanzas, la contabilidad y los idiomas. ¿Qué tendrías para aportar? Yo tendría para aportar algo que quizás la facultad, la universidad, sería el último escalón. Y el primero sería el jardín de infantes, ¿no? Pero bueno, se trabaja con lo que hay. Y si tenemos al alumno de 18, 19 años, vamos a trabajar con eso. Hay una corriente pedagógica, no muy antigua, pero que tendrá 100 años. Hay varias corrientes pedagógicas que lo proponen, pero hay una que instalada por Pedro Poveda, que acá hay un colegio en zona norte, digo acá porque yo estoy en zona norte de Buenos Aires, que se llama Pedro Poveda, y que él tenía una frase muy, muy importante, que era: hay que educar al niño, al adolescente, al joven, para que le guste lo que le conviene. Es decir, acá no estamos hablando de caprichitos, ni de laissez-faire, dejar hacer, ¿no? Acá estamos diciendo, vamos a educarlo en un concepto que es educación de todos, con todos y para todos. De todos, porque tiene que ser inclusiva la educación y llegarle a todos los que quieran participar, adultos o no, más o menos, pero y todos los niños de nuestra sociedad. Nadie debe quedar afuera. Con todos, porque en la currícula hay que escuchar. Hay que oír un poco a los alumnos, a los padres, a las organizaciones. Y el corolario es que tiene que ser para todos. Es decir, en función del bien común. Y el bien común no es la sumatoria de bienes individuales, es la sumatoria del beneficio de la sociedad. Aquello que el alumno tiene que aprender con alegría, y eso depende mucho de los docentes. Tiene que ver con alegría, que es sencillo, que es fácil, que se lo acompaña, que se lo estimula, que se lo alienta, que se le explica. Y también el apoyo de la familia o quienes realicen la crianza. Seguro. Y trasladado a la educación universitaria, ¿cuál te parece que sería el bien común, la contribución a la sociedad del traductor público? Porque tengo entendido que vos en su momento fuiste requirente también de servicios de... Sí. Yo me encontré con ustedes, dicho en latín, raras avis, en cuanto llegué a la Argentina. Porque había una asamblea de accionistas, un shareholders meeting, que nos habían traído las actas
Y en compliance teníamos que ver si esto reunía o no los requisitos, que no los reunía, dicho sea de paso, pero bueno, las actas estaban en idioma nacional, estaban en castellano. Nosotros teníamos que reportarle al compliance en New York. Por ende, me dijeron, este es el roster de traductores que utilizamos y yo debo ser honesta. Calculen que tenía 20 y pico de años, ¿no? De esto hace muchísimo. Pero yo creía que eran personas que sustituían palabras una por otra. ¿Me explico? Eso no, es un rompedero de cabeza hacer entender eso, y en el aula también, cuando estamos formando. Bueno, que eso es lo que hace la inteligencia artificial mayormente. Yo creía que iban a ser personas que iban a sustituir una palabra por otra. Grande fue mi sorpresa cuando empiezo a hablar porque se utilizaba un roster de varios traductores. Uno más interesante que el otro, sabían de economía, sabían de derecho, sabían de societario mucho más que yo que estaba estudiando, sabían de contabilidad, sabían hasta Ay, de y de películas y de traducción de videojuegos, ¿sabían? no, yo con los que no, pero los tiempos cambiaron, ahora los tiempos cambiaron, Graciela, pero bueno. denme un minutito, porque no todo termina ahí, no todo termina ahí. En esa primera empresa donde estuve 3, 4 años, me fui encontrando con estas personas que la verdad que me intrigaban y me desafiaban. No eran desafiantes, eran amorosas, pero me desafiaban a mí profesionalmente. Yo decía, me decía, no, pero viste, esto lo que pasa es que en derecho internacional, en derecho de la navegación, en derecho de no sé, y yo, viste, yo decía, pero soy una limitada frente a estas personas y que sobre el mismo eje se daban vuelta y te hablaban de estados contables, te hablaban de macroeconomía, te hablaban de tributos, de impuestos. Y yo decía, y lo hacían con mucha soltura, tanto en español, castellano, como en inglés. Por ende, yo estaba como muy sorprendida. Algunos ejecutivos en esa empresa ni siquiera tenían trato con los traductores, porque los contrataban otro sector, ¿no? Yo estaba sorprendida, ¿no? Claro. Y intrigada y también desafiada profesionalmente. Luego me fui a otra empresa también americana, también, ese ya tenía, estaba habilitado para actuar como banco de inversión, ahí estuve 10 años, y ahí teníamos las traductoras in-house. Teníamos las traductoras in-house. Entonces no es que yo tenía que requerirles el servicio, si había algo, directamente se le derivaba a ellas. Una de ellas, con todas estas seguimos amigas, una de ellas me dice, vos sabés que se compró un departamento precioso acá en Vicente López, y yo estaba como esforzándome por comprar un departamentito pequeñito en Belgrano y qué sé yo. Y yo le digo, no voy a nombrarla porque, bueno, no viene al caso, espero que después vea este video. Era todo aquello a lo cual yo podía aspirar. Se levantaba a las 6, era del club de las 6 de la mañana, se levantaba a las 6 de la mañana, iba al gimnasio, llegaba impoluta, ¿no? Estaba al tanto de todo, miraba CNN, que en aquella época eran unos pocos canales que lo transmitían. Estaba interiorizada de todo, y luego se compró
y te estoy hablando de gente de 30 años, hace muchísimos años, muchos años, se compró un departamento precioso en Vicente López. Le pregunté cómo hacía y me dice, lo que pasa es que yo trabajo de noche cuando llego a casa y también trabajo sábado y domingo. ¿Haciendo qué? Bueno, ella subtitulaba películas. Mira vos. De cine, películas que iban al cine. Por supuesto que todo su trabajo como traductora pública estaba anclado en el banco americano, en donde ella tenía un compromiso de exclusividad. Claro. Ella tenía un compromiso de exclusividad que su matrícula se ejercía de más o menos por ahí, o algo por el estilo, y posteriormente hacía estos trabajos. Con lo cual, yo creo que se pueden integrar ambos, ¿no? Pero hay que tener muy en claro cuál es cuál. Porque la persona que va a traducir, me parece a mí, humildemente, yo ni siquiera ingresé todavía a la carrera, pero me parece que hay lugar para todos. No de la misma forma. Ajá. No de la misma forma. Es como los abogados. Hay lugar para muchos, quizás todos, hay lugar para muchos, no de la misma forma. Hay los traductores públicos, esta es mi visión, tienen que, ustedes, porque son ustedes, ustedes trabajan con el dinero. Y el dinero es muy quisquilloso. Intereses, dinero, acciones, títulos, valores, obligaciones negociables, CDRs. El dinero es... Derechos también. Claro. Pero todo representa, por supuesto, trabajan con derechos familiares, con todo, pero son los únicos realmente habilitados para trabajar donde está el dinero. Claro, donde hay un interés patrimonial comprometido, decís vos. Exactamente, exactamente. Claro. Y el dinero tiene dos características, decimos en finanzas. Primero, no duerme nunca, money never sleeps, como la película de Wall Street. Y segundo, es desconfiado, muy desconfiado. Exige para entregarse y confiar una serie de normas de conducta, de idoneidad, de respaldo, de garantías, que no todo el mundo puede ofrecer. Entonces, el que va a traducir un videojuego va a tener unas características, y el que va a traducir un prospecto de emisión de obligaciones negociables que se integra al legajo en la Comisión Nacional de Valores, a ese se le van a pedir otras características, un título universitario habilitante, la colegiación, una buena reputación. Seguramente. Y también cuando ingreses a la carrera, bueno, esto tal vez vos ya lo sepas, somos los únicos habilitados a ser auxiliares del juez. Exactamente. Ustedes pueden interpretar en sedes judiciales y administrativas también. También como intérprete, sí, pero por la vía escrita también. De justicia, claro. Exactamente. Y Graciela, contanos un poquito respecto de, bueno, ahora vos estás por iniciarte en lo que es el ingreso de la carrera, pero este no fue tu primer contacto con el ingreso. Ay, 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 acá viene. Hace varios años, aproximadamente 10, 11, 12, por ahí, yo tuve la inquietud de inscribirme, no matricular, de inscribirme en la carrera. Y lo hice como cualquier persona. Yo dije, por supuesto, siendo abogada, tramité el reconocimiento de las materias, eso me fue otorgado inmediatamente.
no tuve que hacer otras cosas, pero sí fui a dar el examen de nivelación de inglés. Lamentablemente, si bien me fue muy bien, tuve una experiencia muy, muy agradable con unos meses que fui, luego el trabajo, la familia, los mercados, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y demás, Claro. no me permitieron seguir. Sin embargo, en la mesa conocí a un joven profesor encantador que estaba muy sorprendido de toda la situación. De cuando fui a rendir, yo dije, acá traigo mi artículo, lo preparé para exponerlo. Estaba como azorado. Me dijo, por ustedes sigan por acá, les dijo a los otros compañeros de mesa y me llevó a un costado y nos quedamos conversando, intercambiamos tarjetas y seguimos amigos al día de hoy, después de mucho tiempo, sigue siendo un joven amigo para mí, pero es el director de la carrera. El director de la, exactamente, Santiago Muria, sí, el director hoy día del doctorado público. Sí, correcto, correcto. Mirá vos cómo lo conociste, y bueno, eso, si bien no seguiste adelante con la carrera en ese momento, sí seguiste adelante. Con su amistad, claro. Con su amistad, exacto. Es una persona, pero excelente, muy ética, sumamente ética, muy inteligente y es muy divertido también. Es una persona muy divertida y tiene muy, muy arraigados sus valores. Tiene arranques divertidos, pero sí coincido, tiene valores arraigados, sí, eso es verdad, y además tiene, bueno, tiene también los dos títulos, traductor público y abogado. Esto es algo muy común en la UBA, que se dé la conjunción de los dos títulos. Así que en ese sentido Santiago no es excepción. Claro, creo que es muy bueno que se den ambos, porque en realidad las carreras son complementarias. Ah, bueno, qué líneas que nos está tirando acá Jorgelina, ¿verdad? Todavía no fui del otro lado del mostrador, pero he visto que son complementarias. Sí, lo que pasa es que en la UBA, y como ya hemos destacado varias veces, es decir, que la UBA pertenece a Derecho. Y en otras carreras, la formación de traductores en general y traductor público cae en el área de lenguas. Entonces, nada, es simplemente como no sé si no es un camino diferente, porque son traductores públicos, somos traductores públicos igual, pero la carga que tiene desde la Facultad de Derecho y en la UBA es como mayor. Por eso, esto que es verdad, la complementariedad, muchos traductores públicos por ahí después siguen con Derecho, o muchos que estudian Derecho después pasan a la traducción pública, porque están muy, muy, muy ligados. Hay un diálogo ahí entre las dos carreras. Esas materias juntos, claro. Claro, que como dice Jorgelina, no necesariamente se replica en otras casas de estudio, porque ya la facultad en la cual la carrera está alojada marca un rumbo, un camino, un perfil, y a esto se le suman las demandas de los chicos hoy día. Claro. Vamos a ver, Graciela, que varios docentes, inclusive directores de la carrera, hablan de los alumnos de traductorado público como los chicos. Los chicos piden. No, yo no. Los chicos piden. Bueno, yo te imaginaba que cuando me reciba voy a tener más de 70. Eso te incluye a vos, Graciela. Bienvenida a la categoría de chicos. Los chicos se aburren con el derecho, les resulta difícil, los chicos están más cooptados por las películas, lo que los chicos piden. Claro, yo creo que acá, vos sabés que, digamos, yo soy madre adoptiva, ¿no? Y adopté un niño grande, lo que llaman los niños mayores. Con mi marido, por supuesto, adoptamos. ¡Qué obra! Pero a la vez
fui voluntaria de hogares y fui autorizada hace muchos años por el Consejo del Menor en aquel momento, en la Secretaría de Niñez, para ser familia de crianza. En alguna etapa he tenido hasta 4 adolescentes viviendo en casa, hasta que encontraran su destino definitivo. Entonces, si bien hijo tengo uno solo, he apoyado a muchos. Y les puedo decir que la gran tarea no es darle al niño lo que le gusta, volviendo al tema, es enseñarle a lo que le hace bien. Y ahí él solito va a ir tendiendo, porque esto es como parte de la naturaleza humana. El ser humano tiende al bien. Ya acá me estoy yendo un poco a la filosofía, lo que fuere, pero el ser humano tiende al bien. Si se ve incurso en el mal, es porque la sociedad, la familia, lo que fuere, las circunstancias han fallado. Pero no es su tendencia natural. Tiende al bien, tiende a lo elevado. Yo he tenido en casa chicos que habían salido severamente dañados y de barrios, como se dice actualmente, de emergencia, con historias realmente aterradoras, y los chicos querían aprender a bañarse como en las películas. Querían que les sacara los piojitos, ¿no? Querían aprender a comer con cubiertos. Este no es el caso de mi hijo, eran los chiquitos que estaban, y adolescentes, que estaban transitoriamente acá. Entonces, no puedo revelar historias, pero mayormente uno lo ve en la higiene y en la mesa, que cuando te ven comer con cubiertos, que es lo que han visto en la televisión, dicen, ¿me enseñás? Yo no sé hacer tal cosa. Entonces, yo he tenido de primera mano la experiencia de que el ser humano tiende al bien, filosóficamente. Hay que enseñarle, hay que acompañarlo, hay que, digamos, forjar esa naturaleza que está un poquito a veces... Claro, sí, Hay la, que le guste la finalidad última de la carrera y lo que la sociedad necesita Correcto. de nosotros como traductores públicos, porque en definitiva eso también es un trabajo hacia el bien común. Y eso que le gusta. El operador jurídico, el juez, la sociedad, quien va a hacer un trámite migratorio. Ustedes son agentes jurídicos plenamente. Yo algo sé que su historia viene de las partidas de Alfonso XIII, más o menos, de la ley de Indias y de todo. Sí, sí. Y la evolución que ha tenido. Y de hecho soy muy amiga, no voy a decir de quién, pero de la hija de un jurista cuyo abuelo también fue un traductor impecable de otro idioma. Ay, no se puede decir el apellido, digámoslo. No, en este momento no. Bueno. Pero bueno, después es un apellido que significa mucho para la carrera y además es autor de uno de los principales libros que se estudian en régimen legal. Listo, ya está. Bueno, ya está. Más tips no se dan. Se privilegia la intimidad. Ustedes tienen, digo ustedes porque todavía yo ni siquiera, como vuelvo a decir, ¿no? El ecosistema les exige a ustedes, el ecosistema jurídico, financiero, del derecho de salud, los protocolos en derecho de salud que son tan importantes, con todo lo que pasó en pandemia y después, y que en otra charla que tengamos les voy a contar algo de mi propia historia, cómo impactó esto también. La traducción que ejercía a otras personas sobre
mi historia clínica. Ustedes son agentes jurídicos muy valiosos. Creo que primero hay que difundir lo que hacen. Por eso la importancia de este canal. La gente Bueno, tiene muchas que gracias. saber lo que hace un traductor público, ¿no? Sin desmerecer a ningún otro y sin edulcorar a nadie. La gente tiene que saber exactamente, no la parte tanto técnica, que si se pone una palabra o se pone la otra, o si cómo se traduce o que si la palabra, ¿no? Eludir la palabra, ir a la filosofía de la carrera, ¿no? De los principios de la carrera, porque ustedes dos, que son bellas señoras, bellísimas jóvenes Ay, señoras, no pueden nos peinamos hoy, ¿no es cierto? de día estar trabajando en eso y de noche hacer OnlyFans. Esto creo que lo van a editar y lo van a sacar. Pero bueno, podemos reemplazarlo diciendo que ustedes tienen que tener una coherencia absoluta entre su vida profesional, su vida personal, sus contenidos en redes, sus Eso lo declaraciones tratamos. de acta. Mira, le diste tanto al clavo, Graciela, porque es lo que estamos tratando de fomentar en este canal y en otras redes que participamos, justamente es esto, ¿no? De Es verdad. la coherencia entre los valores, la filosofía, la profesión. Esto que dijiste es clave, que a veces Ajá. no se entiende, cuesta entenderse. A veces se reciben ciertas críticas como si atrasamos al siglo pasado. Y bueno, Bueno, ustedes saben que yo soy socia del ABCC, ¿no? Del Consejo de la Asociación del Consejo de la Comunidad Argentino-Británica. ¿Quieren una institución más admirada en el mundo y antigua que la realeza? ¿Y qué debe ser un integrante de la familia real, ya sea de Holanda, de Dinamarca, de Suecia, de Inglaterra, de donde fuere? No solo serlo, como decía, como la mujer del César, sino parecerlo. eso fue, con eso inauguramos también una charla, ¿te acordás, Ceci? Es Sí. no solo hacerlo, sino parecerlo y el habitar el ser profesional. Inmanencia. Y esto, yo tomé hace muchos años clases de protocolo y ceremonial porque lo necesitaba para mi trabajo en una época. Ah, qué interesante. Lo hice con el profesor Gabaldá, que es muy conocido, que está en la televisión. Después he tomado cursos de historia con el profesor Lázari, que también está en la TV y qué sé yo. Y he ido a algunas charlas que da Charly López en cuanto a historia amenas, ¿no? Todas estas personas y otros más, ¿qué es lo que tienen cuando ustedes los analizan? Son señores. Son señores. Y a la gente le agrada ver señores. Bueno, va a haber gente que no, claramente. En el sentido de que transmiten autoridad, señorío, si se quiere. Elegancia. Saber, ¿no? Y un trato elegante, porque el profesor Gabaldá nunca me tildó nunca me tuvo en menos. Y yo tenía mucho para aprender. Luego, posteriormente, todos los libros con los que estudié se los regalé a una señorita mucho más joven que estudiaba marketing y que necesitaba ese saber para desempeñarse mejor socialmente. Entonces, a los jóvenes, yo hice una materia en traductorado, que me fue muy bien, que era Fonología 1. Alcancé a terminarla. La hice con el profesor, un grande, Ruiz Díaz.
Ah, sí, una eminencia. Bueno. Sí, fue profesor mío también. Ah, Sí, era tan increíble. lindo y a la vez tan elegante. Siempre, sí, Y su trato, su bonomía, sí, ¿no? Era como, era un lord inglés, totalmente, como se totalmente. dice habitualmente, o un caballero andante. Eh, Él, siendo la personalidad que era, yo tengo acento americano. La fonología, al menos en la UBA, requería la transcripción en fonemas según la pronunciación británica. Sí, Por y sigue siendo ejemplo, así. there, Bien. where, ¿no? Más o menos, where, parece. Y yo digo where, para adentro, there, para adentro. Bueno, él lo elevó a la dirección y a la dirección de la carrera y todo, tuvo esa gentileza absolutamente innecesaria con una alumna ya grande, que era muy improbable que llegara a ejercer en la vanguardia de la carrera, una persona que no era conocida en el mundo de ustedes ni nada, elevó el tema, hicieron una excepción para mí, lo vieron con Santiago también, Claro. pero lo tomaron en cuenta entre todos. Pero ustedes, eso es un caballero con todas las letras. Los chicos, como dicen, ustedes dicen que los otros dicen, Los chicos, sí. fueron azorados. Y fue una gran lección de convivencia para ellos. Porque todos decían, no, pero sí, se lo tienen que aceptar, porque ella y no sé qué. Y viste que son como son muy corporativos los alumnos, ¿no? Se unen enseguida, no vamos a defender los derechos de la compañera alumna, los amo profundamente. No hacía falta porque ya me estaban defendiendo, Ruiz Díaz me estaba gestionando, pero fue una lección muy importante para ellos, de humildad, de convivencia, de tender al bien común, porque Ruiz Díaz se dio cuenta que yo, aunque no fuera a ejercer la carrera, podía aportarles algo. Era en el interés de la sociedad y de la universidad y de la carrera que yo estuviera adentro, por lo que podía llegar a compartir. Digamos. Y creo que los jóvenes necesitan más ejemplos. Sí, sin dudas. Y Graciela, después de escucharte, en función de tu historia personal y profesional, se ve un discurso muy atravesado por valores, valores que son cristianos, pero también son valores que Éticos. asuntan a toda la humanidad, tienen un fuerte componente ético, como ser el bien común, inclusive la caridad ante quien tiene una idea quizás un tanto La verdad, errante la transparencia. o quien está más desorientado respecto de la finalidad última del traductorado público, bueno, acompañarlo, enseñarle. ¿Y cómo te ves vos en el futuro? Porque tenés mucho por delante. ¿Cómo te ves vos en el futuro ejerciendo como traductora pública y aplicando estos valores de bien común, Yo me trasladándolos veo a la sociedad? acompañando, apoyando, alentando, ¿no? A todos ustedes y los más jóvenes, yo me veo, no me veo en la vanguardia, pero sí un par de pasos para atrás. Y como decía antes, hay lugar para todos. Y creo que para combatir, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante hecho en las universidades de España, en donde para erradicar el edadismo, ¿no? Que prevalece mucho el Sí. edadismo, yo creo que todo viene de un péndulo, ¿no? Hay mucha tarea por hacer,
en mi caso, ¿no? Tengan presente, acompañando a la vanguardia, pero no en la primera línea, un par de pasitos para atrás. Porque si yo quisiera ponerme en la primera línea de vanguardia, en la primera línea de choque, igual que en el derecho, ya a esta altura, y voy a generar encono y voy a perjudicar a ambas profesiones, pero siempre puedo mentorear, siempre puedo acompañar, siempre puedo ejercer desde la poca o mucha sabiduría que la vida me ha dejado. Porque les voy a comentar algo, nada en esta vida de lo que hemos vivido se pierde. Al final, todo se transforma y le es útil a alguien. Claro. No se va a desperdiciar nada de lo que hemos vivido. Alguna perlita, alguna tip, ¿no? Como, ya sea como mentor, como apoyar, alentar, acompañar, sostener Claro. y aconsejar. Bueno, uno de los grandes componentes que cuesta trabajar en el aula, ¿verdad, Jorgelina? Es la cultura general, esta vivencia, esta conexión con el mundo, porque si bien hay una gran interacción y diálogo con lo jurídico, con lo económico, no deja de ser una profesión ligada a la cultura y a las lenguas. Esto también está presente. Cuesta mucho. Jorgelina tiene, cuando compartimos las clases, lean, lectura, lectura. Sí, falta mucha lectura, falta mucho. Yo me acuerdo, tenía profesores cuando estaba estudiando la carrera que decían, lean de cualquier cosa, pero lean. Insisto en esto también, porque hoy en día hay muchas herramientas que ayudan a la traducción, al traductor a ejecutar su traducción, pero no tienen muchas veces el sentido común, que a veces tiene que ver con la edad, por supuesto, pero otras veces con falta de visión más amplia. Y estamos en que el traductor pareciera que, en los propios estudiantes, que es traducir palabra por palabra. Hay veces que utilizan terminologías que sacaron de glosarios, dice, pero el glosario lo dice, pero no va en este contexto. Fíjate Claro. de qué estás hablando, o sea, y falta de esto, ¿no? De este intercambio intercultural. Yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es en los periodos por los cuales las personas, sobre todo las más jóvenes, pueden prestar atención, se está diluyendo. Y creo que ahora pueden prestar atención por 7 minutos o algo por el estilo. Salvo que, esta es una teoría que yo apliqué con los niños con los que estuve en contacto. Primero que sea algo que les guste mucho. Y luego, interrumpírselo. Es como decir, bueno, vamos a leer este cuento que te encanta, cualquier cosa, ¿no? Pero solo 5 minutos. Y después nos levantamos y damos una vuelta, vamos a tomar algo. Dice, no, pero si está bueno, sigamos. No, vamos a cortar. Viento en contra. Y cuando... creo que esa es una tarea que supera a la facultad y supera a todos porque es una tarea inherente de la familia o de quien cría o de los hogares o de lo que fuere. Darles cosas que a los chicos les gusten y si no, que les sirve y enseñarles a que les guste. Si a un chico ya le gusta, por ejemplo, no sé, la filosofía, no les van a tener que taladrar mucho por ese lado. Claro. Pero si logran, por ejemplo, la vez pasada tuve un intercambio, las películas en finanzas, ahora que están con toda esta explosión de las finanzas y de toda la cosa tipo Wall Street y qué sé yo. Las inversiones, sí. Exacto. Entonces, hay muchas películas que tienen que ver con el mundo de las finanzas de Wall Street. Margin Call, Money Never Sleeps, montones. No vamos a entrar ahora porque es, y series, Billions, Successions, Industry, y un montón más, ¿no? Bueno, entonces, si eso les llama la atención,
por lo que fuere. No voy a hacer un juicio de valor acá, ¿eh? No voy a hacer un juicio de valor porque ya lo he hecho en otros lugares como el Colegio de Abogados de San Isidro, así que acá no lo voy a hacer. Pero si eso le llama la atención, trabajemos sobre eso. Vos me decís, no te gusta la contabilidad a un alumno, ¿no? No, porque... ¿Y vos cómo crees que Gordon Gekko decidía comprar y vender acciones? ¿Vos Claro. cómo crees que Bobby Axelrod en Billions decide comprar o vender o invertir? ¿No? Porque sabe que eso da rentabilidad, lo que fuere. Está bien. ¿Y cómo sabe que da rentabilidad? No sé, porque bueno, esta cosa que es un estado contable dice, ¿por qué no nos sentamos a estudiar esta cosa? Y quizás el profesor puede dar como una clase de apoyo, qué sé yo, decir, bueno, el miércoles a las 6 de la tarde todos en el aula tal y vamos a ver un capítulo. Como Ruiz Díaz nos puso, que todavía lo tengo acá, el discurso del rey, que trabajó sobre el discurso del rey para Maravilloso, la pronunciación. maravilloso. Sí, como le enseñó, viste, la dicción. Un capítulo de Billions. Sí, que con esa adrenalina que invierten y sacan y ponen y qué sé yo. Quizás el Bueno, profesor... vos sabés que esto que vos decís, yo a partir, pero no en la universidad, yo también doy clases en un preuniversitario. Trabajamos a partir de un cuento de Graham Greene, el tema de los juicios por jurados. Y adolescentes hicieron glosarios, bueno, obviamente que los induje Claro, para probar la materia, ese es el estímulo, armar el glosario jurídico, etcétera, etcétera, pero después tenían que contarlo y fueron adquiriendo el vocabulario jurídico sencillo, pero a partir de armar el juicio, de crear las pruebas, que era la parte que más les gustaba, y trajeron las pruebas y demás, es lo que vos decís. El tema es que a veces en la universidad cuesta más hacer eso y no nos damos cuenta que los ingresantes, es como, no sé, ¿no? Haciendo un análisis sociológico, los ingresantes de la universidad hoy no son los ingresantes de hace 20 años, 30 años. Es como que, no sé si la adolescencia se alargó o la inmadurez sigue. Por eso les dicen los chicos, que por un lado son y no son, pero bueno, y en la universidad a veces se te complica más por la limitación de los horarios y demás, hacer este tipo de cosas que vos decís que de pronto incorporarían más y se les enseñaría a que les guste lo que realmente les hace bien. Yo, por ejemplo, he descubierto que la gran heroína de los jóvenes de la generación Z es Olivia Benson, la de La Ley y el Orden SVU, Víctimas Especiales, ¿no? Quizás algún profesor puede poner un capítulo de eso y demostrarle que está, digamos, yo me capacité como abogada del niño, aunque nunca en sí no ejercí, pero sí auxilié hogares. Uno demostrarle que está a favor de eso. Yo como abogada tuve debates con chicas jóvenes que por mi edad me decían que yo no podía comprender la problemática de la mujer joven vulnerada por su propia familia en las zonas del conurbano profundo. Quizás porque me ven así. Hasta que yo le digo, si querés acompañarme a la comisaría de la mujer de Tigre, que está en la calle tal y cual, porque yo he estado ahí. Y yo he retirado nenas de 13, 14 años de ahí. Entonces, el respeto del joven, cuando ve que alguien se solidariza y que alguien se pone en sus zapatos, porque ellos funcionan horizontalmente, como en los videojuegos. Claro. Ellos son corporativos, funcionan horizontalmente. Lo que sabe uno, saben todos, se lo comentan, no son individualistas. Entonces,
consideran que las otras generaciones no los pueden comprender. Quizás no fueron comprendidos por los padres o lo que fuere. Quizás un profesor que les dice, no todo profesor va a salir a hacer cosas por el estilo, pero un profesor que, aunque sea, les diga, che, ¿alguien vio La Ley y el Orden anoche? Qué buen capítulo, ¿no? Con esa jovencita que no fue respetada y que luego el district attorney had to prosecute. Right. Sí, como que es un hook, ¿verdad? Es un gran enganche. ¿Sabes también lo que yo veo, Graciela, en vos? Es porque precisamente nosotros ahora estamos en crisis, como tantas profesiones, pero bueno, el traductorado más aún, a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial, los avances que hay. Y bueno, nosotros como traductores públicos tenemos el resguardo, todavía al menos, ya que al menos por ahora no hay inteligencia artificial que nos sustituya en nuestro poder de certificación respecto de la fidelidad. O sea, no hay inteligencia artificial que tenga firma y sello para certificar fidelidad al original. Pero más allá de eso, hoy día, a raíz de lo que la inteligencia artificial produce, muchos traductores terminan trabajando como post-editores. Y no todos aquí en Argentina son realmente, no sé si están aptos o tienen la misma pericia para traducir al inglés, al idioma extranjero. Entonces, a raíz de tu gran background multicultural, tu experiencia de vida y tu native speaker competence, serías una excelente poseditora, ¿no te parece, Jorgelina? Es decir, para traducir al inglés de cero, eso ni hablar. Totalmente, justamente porque lo venimos diciendo siempre, además de la lectura, el background cultural, ¿no? Que es, a ver, los traductores somos un puente entre dos culturas, entre dos lenguas, entonces no puede... No solamente terminologías o ciencias. Claro. Son formas de pensar distintas, entonces hay veces que esto que es difícil transmitírselos a los alumnos, que hay términos que no están mal, pero que no se usan en la lengua corriente, o que carecen de naturalidad para un native speaker. O sea, esto es algo que, y esa creatividad que al menos hoy por hoy ChatGPT no llega a generar. Y ahí el diferencial humano. Les quiero contar algo. Allá por los años 80 y algo, yo estaba en un estudio muy reconocido, lo voy a decir, el del doctor Cosme Becar Varela, ¿no? Y irrumpió el fax, ¿no? Algo que para el doctor Cosme, ¿no? Era como algo sobrenatural. Era como entre mágico, sobrenatural, no daba tiempo por la instantaneidad, porque si no uno mandaba un courier. A ver, Graciela, mande una persona con este modelo de contrato total hasta que viene la persona, lo envían, el otro lo recibe, se va a tomar cafecito, lo analiza. Nos ganamos una semana, por ejemplo. Con el fax era inmediato. Era aterrador. Fue aterrador. Algo que para ustedes parece arcaico, en aquel momento representó un cambio de paradigma muy grande, la inmediatez. Y era imposible para nosotros, que todavía estábamos más o menos con la Remington. Bueno, ya existía la máquina con corrector automático para atrás, pero estábamos prácticamente con la Remington, prácticamente. Y el carbónico, eso lo usé yo, corregir el carbónico, lo usé perfecto. Era aterrador. Y de hecho, no voy a decir una cosa por otra, cambió el landscape de todo lo que eran los servicios de mensajería, los servicios de secretariado, los servicios de complementarios, vendría a ser. Pero era tan solo una herramienta, y al poco tiempo fue sustituida por ICQ, por un montón de otras herramientas de comunicación. Y los abogados, voy a hablar de lo que conozco, seguimos teniendo trabajo, porque hay cosas que son humanas y no se pueden reemplazar.
no se pueden reemplazar. Yo creo que sí va a introducir, va a romper la inteligencia artificial, ya rompió, va a romper y va a seguir rompiendo con muchas estructuras de pensamiento, conceptos, paradigmas. Sí, sí, Va a de hecho reemplazar. ya lo está haciendo, hay estadísticas que no son muy favorables, ¿verdad, Jorgelina? Hay colegas que están perdiendo oportunidades de trabajo, más no tanto los especializados, quizás la traducción pública sigue siendo por ahora una plataforma de resguardo, pero precisamente para especializar. Yo la vez Pero, pasada en un foro, creo que era, claro, sí, también. esto lo puedo decir porque me parece que en el foro de Marval, no me acuerdo, o de alguno de estos, que creo que era la abogada de Colgate, Palmolive, para la South America, son 3 o 4 personas. Y el resto tiene programas macros de inteligencia artificial. Claro. Ahora, esas 3 o 4 personas están altamente capacitadas. Y tienen mucha visibilidad, y tienen mucha reputación. Es lo que vos decís, ¿no? Se va a romper como un montón de estructuras. Exacto, va a cambiar un montón el trabajo y va a haber como que se va achicando, digamos, la cima de la pirámide. Todo lo que está abajo puede ser reemplazado por inteligencia artificial y van a quedar, pero eso va a ser, bueno, nada, cada uno sabrá qué camino tiene que ir siguiendo, ¿no? De todas maneras, yo voy a hablar de lo que conozco, que es el derecho. Siempre se va a necesitar un abogado para todo, porque te peleas con el vecino y tenés una medianería, porque el otro se quedó con tu auto y tenés una retención indebida, porque tu marido no pasa los alimentos, porque querés hacer una adopción, y eso no lo hace la inteligencia artificial. Sí, claramente va a haber cosas que se van a reformular. Y supongo yo que algo parecido va a aparecer en la traducción. Todavía no tengo herramientas para decirles, pero Bueno, lo vas a ir descubriendo. Por ahora el panorama es que la gran clave está, o la gran plataforma de salvación está en la especialización, el altísimo grado de especialización. Pero paradójicamente, quienes se inician el traductorado público tienden a exhibir, no tanto en la UBA, pero sí en otros lugares, tienden a exhibir desconexión con esas áreas que los encaminan hacia la especialización. No les gusta. Es decir, si la plataforma de salvación es el derecho y algún área específica dentro del derecho, esto es lo que quizás menos les gusta. Si la plataforma de salvación es especializarse en finanzas, muchos no saben la diferencia entre activo y pasivo. Por lo tanto, se da esta paradoja y entiendo que, bueno, la realidad después se va a imponer por su peso propio, ¿no? Claro, quizás yo soy una optimista empedernida, quizás algunos, si reciben el aliento suficiente, descubren que algo les termina gustando. Y si no, bueno, se dedicarán a otras cosas, a otras áreas de la traducción, a otro estilo a programar, quizás. Claro, sí, otros caminos, pero, o sea, lo que está pasando, bueno, tengo entendido, salvando a la UBA por el alto grado de especialización y la gran conexión que tiene con el derecho y con las finanzas, lo que estaría sucediendo eso es lo que nosotros experimentamos en el aula y después en instancias de nuestro consejo profesional, ¿no? Bueno, pero eso ya es capítulo aparte. Graciela, vos vas a ir descubriendo todo esto. Claro, ustedes piensen que si le tienen que presentar material a la OCDE, no le van a presentar algo que tradujo la inteligencia artificial. Hay una creadora de contenido que me encanta, es una chica joven, divina, pero que el otro día, en una charla, no voy a decir su nombre tampoco, dijo, un libro que yo traducí. Ah, bueno. Entonces, imagínense que está todo bien para una charla de café, qué sé yo, es divina, lo que fuere, pero no le van a presentar a la OCDE cuando le tengan que presentar el informe del desarrollo
algo que hizo la inteligencia artificial o alguien que dice traducí. Yo traducí, porque ya ahí no sabe ni conjugar en idioma castellano. Entonces, también los alumnos, a medida que se van, yo imagino, a medida que se van como profundizando y mejorando, van teniendo más orgullo. Eso pasa con los de derecho al menos. Ya se sienten más competentes, empiezan se sienten empoderados de otra forma. Empoderados, es verdad. Bueno, qué lindo sería entonces si te escucha algún futuro traductor público, alguien que se inicie en la carrera, Ojalá. qué bueno sería tenerla como compañera para un trabajo práctico en equipo, ¿no, Jorgelina? Tené cuidado, Graciela, que puede ser que te den casi todo para hacer a vos, ojo. No cargues todo el burden, te avisamos. Ese tipo ganador. No, la granny, la granny no, la abuelita no. Porque está un poco eso de... Y los otros... claro, porque cuando los trabajos en equipo está un poco eso del free rider, ¿verdad? Que está ahí. No, claro, no. Bueno, Graciela, bienvenida a la profesión. Gracias. Deseamos que tengas un excelente año. Gracias, igualmente. Has elegido una profesión hermosa, con una historia muy rica en el país. Estoy muy contenta, muy entusiasmada. Espero poder devolverle a la sociedad esta y todas. Esta profesión, así también como el derecho, te va a dar más de lo que vos ya hacés, de ayudar a otros. Porque hay áreas justamente de especialización que ayudas a otros, sí o sí. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno, qué alegría. El tema de migración, digamos, bueno. También. Se abren capítulos interesantísimos. Bueno, Graciela, ha sido realmente un placer. Igualmente. Y mantenernos al tanto cuando vamos a invitarla más adelante. Alguna duda o... no creo que nos pregunte, chicas, ¿esto entrará en el parcial? No, esto no creo. No, esto no. Esto no, pero seguramente vamos a estar en contacto y vas a ir relatando cómo es que te está yendo en que es un nuevo camino y seguramente va a ser maravilloso para vos y para quienes estén cerca tuyo. Bueno, les agradezco el espacio, el aliento, la comprensión y las buenas palabras. Y espero poder aportarles desde mi humilde lugar todo aquello que esté a mi disposición. Bueno. Así es. Chao, Graciela. Hasta la próxima. Chao, adiós. Hasta luego.